hablando usted y nombraba el pueblo amado Israel y lo estaba bendiciendo, habían cantidades de millones, millares de pescados, se aglomeraban y caían de un lado al otro, caían muchos pescados, bastantes pescados, muchos pescados, y después se fueron convirtiendo como en gusanos, pastor. Wow. Como en gusanos, fueron convirtiendo como en gusanos. Y pastor, le voy a contar así tan bien rapidito que anoche soñé con que yo iba caminando como por un bosque, y en el bosque y había hierba, era matorral, y cuando de repente yo me paré y todo eso, y alcancé a ver como los pies de una persona, pero como con unas botas, con unos zapatos, y alcancé a ver como moscas, así en el pastal, así tirado, así como cerquita donde yo iba pasando. Entonces yo me paré y todo eso, y era un hombre fornido que estaba allí muerto, pastor, y había moscas y todo. Allí se alcanzaba a ver encima, estaba muerto. Y cuando entonces yo me paré, yo dije, Jesucristo, Dios santo, ¿qué sucedió aquí? Cuando yo dije qué sucedió aquí, se fue aglomerando la gente también, que iban pasando por ese pastel, se fue aglomerando así conmigo, y cuando de repente se fue parando, pero se convirtió en una mujer robusta, pastor, una mujer robusta, y le decía a la gente, mire, resucitó. Eso le quería decir. Tremendo, amén. Bueno, amén, gloria al Señor. Pastora, vamos a empezar entonces con las palabras que el Señor me ha dado, porque yo he estado meditando amén. en esta situación, el Señor me ha dado palabra. Amén. Amén. Hoy intentó ese varón, pastor. Ay. A Hebreos. ¿Qué pasa? La primera es Hebreos capítulo 6. Sí, leamos la antes. Vamos a leer. Dice el capítulo 6. Vamos a leerlo. Ahí está. A todo. Bueno, pues, la primera es esa, después pasamos al capítulo 10, al 9, versículo 23, y después vamos a primera de Juan, ya le digo a dónde vamos a ir. ¿Listo? Pastor, vean, sí, pastor. Amén. Amén, gloria al Señor. Revelación no tengo, pastor, la tiene tal vez usted. Sí, la revelación es la siguiente, pastora. Las personas que han estado en el altar no pueden decir que no conocen del Señor. Ellos han disfrutado y han recibido la buena palabra, se han beneficiado de la luz que emana del Señor. Amén, amén. No hay disculpa delante del Señor de que no conocía, de que no sabía. No, Señor. Nosotros que ya conocemos la palabra, nosotros en ningún momento vamos a volver a ser fríos, porque ya la conocemos. Si nosotros no estamos calientes, estamos tibios, pastora. El que conoce la palabra de Dios y no está caliente, está tibio. Y el tibio será vomitado de la boca del Señor. La persona que recae y persiste en estar ahí como hace el perro que vuelve al vómito y el cerdo que vuelve a revolcarse en su cieno, y es imposible, dice la palabra de Dios. Es imposible que ellos vuelvan a levantarse. Eso es ¿por qué? Porque siguen persistiendo en lo mismo. No van a ser renovados. No van a poder llegar al arrepentimiento, porque entonces Cristo le tocaría volver a ser crucificado. Y es la crucificación. La crucifixión de Cristo fue una vez y para siempre. Eso no depende del Señor. El Señor ama las almas, pero Él hace lo que tiene que hacer. Él ya hizo lo que tenía que hacer y sigue haciendo lo que tiene que hacer. No depende de la salvación, ya no depende directamente del Señor, sino de la persona.
Dice Amén. la palabra y nos pone aquí el ejemplo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, el cristiano Amén. que Amén. permanece en el Señor y que persevera, él va a recibir bendición. Pero la Amén. que Amén. produce espinos y abrojos es reprobada. Lo mismo el cristiano. Está próxima Amén. a ser maldecida y su fin es ser quemada. Nos está hablando de Tremendo. condenación. Tremendo, De tremendo. condenación. ¿Cómo? Siga, Amén. siga, pastora, siga. Sí, cómo el Señor nos está mostrando a través de su palabra que Él bendice a aquel que sigue en obediencia su palabra y a aquel que sigue sus estatutos, mandamientos, preceptos. Y el Señor está hablando, habla y habla a través de los profetas, de los atalayas. Él habla, escoge diferentes formas de hablarle al cristiano. Y hay cristianos que son reprobados precisamente por la desobediencia, porque Él dice, no nos están viendo, pero el Señor se está dando cuenta de todo. No puedo pecar, volver a pecar, limpiarme la boca y seguir pecando, porque el Señor reprueba aquel corazón que es engañoso, pastor, que es engañoso porque el Señor está diciendo a través de su palabra, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero Él dice también en su palabra eso, pero aquellos que son llamados, escogidos, predeterminados y que siguen en obediencia y toman la decisión de una vez jugar, dejar de jugar al diablo y a Dios, porque con Dios no se juega. Entonces, por eso es que Él reprueba a aquel que peque y vuelve a pecar y se me limpio mañana y voy peco pasado mañana. Él lo reprueba. Y Él, más sin embargo, como es un Dios de misericordia, Él da hasta el último hálito de vida, hasta el último momento, la oportunidad para que esas almas se vuelvan para Cristo en genuino arrepentimiento. Pero ahí no se puede hacer nada, porque si es conocedor de la palabra del Señor, y se peca doblemente porque es conocedor de la palabra del Señor y no se quiere salir de su vómito, de su charco, de su inmundicia, entonces la tierra tiene que ser limpiada. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Eso es lo que hace la persona cuando sigue persistiendo, conociendo la palabra y va y se sumerge en la inmundicia, olvidando lo que ha recibido en el altar, olvidando las bendiciones que el Señor ha dado. Y aquí las bendiciones tan grandes, porque así el Señor es el único que puede dar esas bendiciones. El Señor es el único que en medio de la oscuridad, en medio de la muerte, tal vez física y espiritual, puede reanimar, puede resurgir esa vida, y que han conocido la palabra del Señor, pastor, que han visto la misericordia de Dios, que han visto los milagros sobrenaturales y vuelven y recayeron, como dice en su palabra, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. O sea, ¿qué pasa? El Señor ya murió por usted, por mí, por todos nosotros, por todos aquellos que siguen en la inmundicia, habiendo conocido la luz de Cristo. Él murió para que todos y cada uno de nosotros fuéramos renovados y para que llegáramos al genuino arrepentimiento. Pero el hombre en medio de su deseo carnal sigue en la inmundicia y dice, hoy juego la inmundicia y mañana voy y me limpio. Mañana me limpio y mañana voy a la inmundicia y convierto esto en un fuego. Y Dios es un Dios de fuego, de misericordia, pero también es fuego consumidor. Y el árbol que no da fruto será cortado de raíz si no hay genuino arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, vamos para la otra porción de la palabra, que nos da aquí la confirmación. ¿Y qué le espera a aquel que persiste en su inmundicia?
Vamos Amén. al ¿Qué palabra es? capítulo, Hebreos capítulo 9. Amén. Vamos a leer del 23, pastora, versículo 23, y pasamos al capítulo 10. Y en el 10 seguimos leyendo. Yo tenía el 23 marcado también. Tremendo. Yo tenía del 23 al 26. Bueno, 23 y pasamos al 10. Al capítulo 10, pastor. Pasamos al 10 y el 10 vamos a ver si lo leemos todo o hasta dónde nos lleva el Señor. Amén. 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 Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, bajo unción y dirección del Espíritu. Hasta allí. Sí, me ha entregado hasta allí. Siga ahí, pastora, hasta ahí, hasta el versículo 28, 9-28. ¿Qué tiene? Dígame. Sí, pastor. Bueno, no, pero ya, no, sigamos, pastor, porque ya no, en este momentico. La parte que nos ocupa aquí en este caso es del versículo 26, del capítulo 10 al versículo 26 en adelante, pastor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Pero trae, amén. Démoslo ahí, pastor. Amén. Amén, amén. Ahí está claro. Amén. ¿Tiene revelación? No, pastor, no, sí está claro todo y usted pues el Señor nos está mostrando a través primeramente de Hebreos que así como el Señor se sacrificó por sus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo entero, de los predeterminados para la salvación, pastor, Él le dio la oportunidad a todos, inclusive al impío y al no impío, para salvación, pero la voluntad del hombre es la que cuenta, pastor, porque el Señor se sacrificó, hizo su sacrificio. Él murió y resucitó y volverá a juzgar vivos y muertos. Pero el hombre está solamente para morir una vez y después vendrá el juicio. Y aún conocedores de la luz de Cristo, muchos conocedores de la luz de Cristo pecan, pastor, pecan a grosso modo, pecan deliberadamente. No importándole el sacrificio que mi Padre Celestial hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y lo que ha dado de la luz en este mundo y la salvación y todos los milagros sobrenaturales y todos los prodigios, pastor, no les importa, no les interesa porque han cogido a Dios como un juego, como una tabla de salvación. El Señor, así como dice su palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperaron siguieron en la inmundicia, seguirán en la inmundicia, ignorarán que solo el ser humano muere una vez y es juzgado. Mi Padre Celestial envió a su Hijo unigénito para que muriera por usted, por mí, por todos nosotros. Murió y volvió y resucitó. Es el único ser superior, el soberano de reyes y señor de señores, que resucitará nuevamente y vendrá a buscar vivos y muertos. El ser humano tiene una oportunidad
una oportunidad para seguir o rechazar el camino del Señor. Y aún con el conocimiento y la luz de Cristo que fue dada cuando Él murió y cuando viene a hacer milagros y prodigios, se desprecia esa salvación, les espera la muerte eterna. La muerte eterna, física y espiritual, pastor. Les espera la muerte física y espiritual. Amén. Amén. No es que solamente no es que no les importa, es que la pisotear al Hijo y tener su sangre por inmunda. Pastora, esas son palabras mayores. Amén. Por inmunda, la sangre del pacto de la cual fue sacrificado y hace afrenta al Espíritu de gracia, porque tanto pisotea al Hijo como afrenta al Espíritu Santo. Es gravísimo. Es gravísimo lo que esa persona está cometiendo. Amén, amén. Mire lo que dice acá el 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Asimismo, el Señor nos dice a través de su palabra: ¿de qué sirve la fe sin obras, pastor? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si nosotros decimos que tenemos fe, creemos en el Señor, hemos visto sus prodigios, sus milagros, su misericordia, su luz en medio de la oscuridad. Muchos, os digo nosotros, porque Él se está hablando del cuerpo de Cristo a nivel mundial, de todos los predeterminados para la salvación, de todos los que les ha dado la misericordia y les ha dado la oportunidad una y otra vez. ¿De qué sirve la fe sin obras? ¿De qué sirve decir tengo fe, tengo la confianza, si no hago lo que le agrada al Señor, lo que le agrada al alma del Señor? Eso es lo que dice el Señor. Entonces vendré a juzgar vivos y muertos, y no daré la oportunidad. No daré la oportunidad a aquel que se revuelque y se revuelque en la inmundicia y vuelve a mí a orar sin genuino arrepentimiento, pastor. Ajá. Amén. Y aquí tenemos esta parte, ya es para nosotros, pastora. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Ay, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque no tiene carga y estamos aquí. Tiene 4, he rendido muchísimo esa carga. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Ya, pastor. Apáguele la pantalla al celular, pastora. Vamos a leer del 13 en adelante, pastora. Amén. Del 13 al 21. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El conocimiento de la vida eterna. Conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le aguarda y el maligno no le toca. Sabemos que Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Gloria al Señor. Sí, el Señor nos está dando revelación nuevamente a través de 1 de Juan 5 y nos habla del conocimiento de la vida eterna. Él dice, el Señor nos está diciendo a través de su palabra que todos y cada uno de nosotros que creemos en la vida eterna andamos por los caminos del Señor, agradando al alma al Señor, agradando alma, cuerpo y espíritu, que con eso mismo nosotros agradamos al Señor, andamos por los caminos del Señor, para que todos creamos en el Hijo de Dios. Me digo algo. Bueno, la confianza la tenemos que tener depositada siempre, pidiendo conforme a la voluntad del que nos oye. Ahí está, pastor. Hay una gran revelación que el Señor nos está mostrando. Porque el hombre dice que tiene fe, que tiene confianza. Muchos de los que se llaman cristianos, de los que conocen, pastor, las iglesias, la bendición de Dios, tienen fe, tienen confianza, dicen, y gritan a pulmón entero, pastor. Pero no hacen lo que le agrada al Señor. Entonces la fe sin obras es muerta. Y no buscan, pastor, pedirle al Padre, pedirle a Dios a través del Hijo. No buscan pedirle a Dios a través del Hijo, sino que van buscando pedirle a los hombres, pastor, al hombre. Y hombre que pide a hombre va a destrucción eterna, pastor, porque no está en el espíritu y está en la carne. Ahí el Señor nos dice, esa confianza, ¿dónde está la fe y la confianza que dice depositar mi iglesia? ¿Dónde está? Si andan detrás de hombre y de la carnalidad, pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pastor. El Señor nos está diciendo a través de su palabra que pidamos y sigamos pidiendo por aquellos que no cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecados que son de muerte. Y por esos pecados el Señor nos dice que no pidamos. Toda injusticia es pecado, dice su palabra, pero hay un pecado no de muerte, y por esos pecados seguimos pidiendo, porque en la voluntad del hombre no manda Dios ni el diablo, manda en la voluntad del hombre, es para su construcción o su destrucción, es libre albedrío, pastor. Sí, sabemos, a través de la palabra del Señor, que todo el mundo está bajo el poder del maligno, bajo la influencia del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que ese es el verdadero Dios de la vida eterna. Y el que no está en el Hijo no está en el Padre y no tiene la vida eterna, sino que va a la destrucción de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, pastor, por su desobediencia. Amén. Amén. Eso es una advertencia para nosotros como atalayas. Amén. Eso es una advertencia para nosotros como intercesores. Amén, amén. Porque muy claramente dice la palabra de Dios que el que peca deliberadamente está en pecado de muerte. Y esa muerte es muerte eterna. Esa muerte es destrucción, es condenación eterna. Esa persona se ha convertido en enemigo de Dios. Esto no son palabras mías, eso está en la Biblia, lo dice muy claramente Romanos 8. Que el que se
el que se ocupa de la carne es, el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan Amén. a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén, amén. Vamos a leerlo para darle fundamento a esto, porque no es palabra de hombre, aquí estamos dando la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Dice En Hebreos. Hebreos 8, no pastora, perdón, Romanos 8. Romanos 8. Amén, pastor. Dice versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Del Espíritu Porque el Santo. ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son enemigos. Son enemigos, pastor. Son tenidos por enemigos de Dios. Y entonces a nosotros aquí nos dice en el versículo, acá viniendo a primera de Juan, capítulo 5, 16, nos dice que no podemos orar por esos pecados que son de muerte. Y si no los prohíbe, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque trae consecuencias para nosotros. Amén. Trae consecuencias para nosotros. Dice muy claramente, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado de muerte? El que peca deliberadamente, el que sabe que no lo tiene por qué hacer y lo hace, conociendo la palabra de Dios. Amén, amén. Uno debe orar es para que se cumpla el juicio divino. Sí. Para que se cumpla el juicio divino y la promesa. Y acuérdese que la palabra nos dice que no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, pero que las reprendamos. A eso somos llamados nosotros. Así debe ser, y seguimos según esa dirección, orando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado. Sí, pastor. Salmo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. El refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a mi Padre entonces celestial. mire cómo nos recalca aquí el Señor, que era al que mete al horno de fuego, es a su hijo, a los que él considera justos. Dice muy claramente la palabra de Dios que él al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Y aquí nos lo ratifica diciéndonos que él prueba a ver, ¿dónde es que está? En el 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. La persona que opta por la maldad es aborrecido por el Señor. El que opta, ahora imagínense el que pisotea, el que entra a pisotear a Cristo y a tener por inmunda su sangre.
Imagínese. Tremendo, pastor. Tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Entonces ese cuentico que yo peco y empato, pastora, eso, Que eso, peco, rezo y empato, eso, dice el mundo. eso Peco, no. rezo y empato. Van diciendo, se juegan la boca, se engrandecen, dicen, te peco, rezo y empato. Pero y acá entre nosotros es, yo voy peco y vengo y me limpio, me hago un ayuno o me limpio en oración. Es lo mismo, pastora. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo han Claro que sí. introducido acá con diferentes términos, pero es lo mismo. Amén, amén. Así es, gloria al Señor. Ajá. Así es. Y después voy y me arrodillo, Ajá. oro, y me limpia, ¿no? Así no es. Tremendo. Pero el Señor ya, el Señor está con sus juicios y con sus promesas, y el que tenga oídos para oír que escuche, y el que tenga ojos para ver que vea. Eso no me puede hacer nada más, sino que el Señor cumpla su palabra y no la nuestra. Amén. 28. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. Salmo 29. Poder y gloria de Jehová. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Entregando la palabra aquí, donde Él nos está mostrando que el poder y la soberanía es de Él. Y siempre hay que darle el primer lugar a Él y la gloria a Él. No gloriarnos nosotros, sino gloriar el nombre del Señor por sus hechos y sus maravillas. El Señor nos dice a través de su palabra que todos aquellos que están en lugares altos, como dirigentes de la Iglesia de Jesucristo, del mundo entero, los mismos presidentes, los mismos mandatarios, deben rendirle lo que es la alabanza y el tributo a Jehová de los ejércitos, porque sin Él nada somos, nada son. Hay que dar siempre la gloria y el poder al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos está invitando a que recibamos esa gloria que viene de Él, pero por su santo nombre y su poder, que siempre le adoremos. Jehová es santo y santo, santo es su nombre, santo es el Señor. Dice que Él es el que tiene el poder y la soberanía sobre el mundo entero, y siempre debemos darle la gloria, porque Él quita reyes, coloca reyes. Él eleva, Él recibe las peticiones de cada uno de nosotros, pero también Él derrama fuego consumidor para todos aquellos que desobedecen la palabra del Señor. Hace temblar el desierto. Dice, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. El Señor nos está diciendo a través de su santa palabra que Él, si quiere, quita todos y cada uno de la faz de la tierra, pastor. Amén. Así como amén. Amén, gloria al Señor. Así como llena la tierra, Él llenó la tierra, así si quiere quitar y todos y cada uno, y deja la tierra vacía, asolada y vacía. Hay que siempre en el nombre del Señor congregarse y alabar su santo nombre. Así como el Señor puede traer el diluvio, también puede traer la salvación y poblar la tierra entera. Pero de santos, santo, santo, que es el Señor, que se asemejen a su santidad, dice el Señor. El Señor va a bendecir a su pueblo con paz y abundancia. El Señor nos dice a través de su palabra que siempre nosotros debemos tener en cuenta que el Señor puede derramar su ira en cualquier momento sobre el pueblo de Dios cuando están recibiendo la palabra y no están haciendo lo que el Señor está enviando a hacer. Así lloren, pastor, así clamen. El Señor cumplirá con sus juicios, también con sus promesas.
El Señor también nos promete prosperidad para todos aquellos que nosotros seguimos la palabra y seguimos confiando en el Señor y seguimos conforme a su voluntad y no la nuestra, haciendo las obras conforme a su palabra. El Señor nos da promesa y nos libra de la muerte, pastor. Nos da promesa para todos y cada uno de nosotros, los que creamos, confiemos en el Señor y agrademos su presencia, pastor, seremos salvos. Y el Señor también dice que siempre debemos alabar su santo nombre y seguir clamando y suplicando al Señor, porque Él es el soberano. Sin Él no somos nada. Amén, así es. Amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Lucas 14, del 25 al 35. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Que el Señor nos está diciendo a través de su palabra en Lucas 14, del 25 al 33, pastor. Nos dice el Señor que no es fácil seguir a Cristo, porque aquel que realmente es de Cristo, sigue a Cristo. Así se presenten todos los ataques del enemigo espiritual. Y debe tener en cuenta que aquel que se decide seguir a Cristo, debe dejarlo todo por seguir la santa palabra del Señor. Porque se encontrará con muchos obstáculos, pastor. Con muchos obstáculos. Pero si tiene la fe y la confianza depositada en Dios y tiene la firmeza de querer llegar hasta la vida eterna, tiene que dejar todo a un lado para continuar siguiendo a Cristo. Le dice en su palabra, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Todos los que son de Cristo y para Cristo deben de seguir la palabra del Señor, así cueste, pastor, así cueste, que si se renuncia y se deja todo, el Señor devolverá con creces lo que un día dejamos por seguir a Cristo. Seguimos perseguidos por seguir a Cristo, porque queremos edificar en la roca y no en la arena. Aquellos que edifican en la arena pronto verán caer sus castillos, pero los que edifican en la torre llegarán a alcanzar la salvación. El Señor nos dice en su palabra, cuando Él nos habla, cuando la sal pierde su sabor, dice, aquel cristiano que sigue en el Espíritu la palabra del Señor y todo lo que el Señor envía, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos, le da sabor a la vida, a la iglesia y a todo lo que le rodea, pastor. Pero si deja de hacer lo que el Señor nos envía a hacer tras sus estatutos, mandamientos y preceptos, ya no será un cristiano que agrade al Señor. Ya no servirá. No se puede ser, pastor. No se puede ser tibio. No se puede ser frío ni caliente, porque los tibios Dios los vomitará de la boca. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. 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 Gloria al Señor. ¿Y por qué razón nosotros, si nuestros hermanos, por qué razón si nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos y hermanos y hermanas tienen acceso a la vida eterna, porque el Señor nos dice, nos exige ese tener que aborrecerlos para acercarnos a Él? Porque ellos tienen acceso a la vida eterna, pero también tienen una responsabilidad con el Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. También así es. Tienen una responsabilidad con el Señor. Entonces, que ¿por qué usted aborrece a padre y madre por preferir a Cristo? Hay que hacerlo. Porque ellos también
tienen una responsabilidad con Jesucristo. De la misma manera como la tenemos nosotros, ellos también la tienen. En el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Cada uno tenemos libre albedrío. Amén. Y somos responsables de nuestra salvación. La salvación es individual. Amén. Que clamemos los unos por los otros y sea nuestra familia y la reclamemos como promesa. El tiempo de Dios es perfecto y todos y cada uno tendrán que clamar por su propia salvación y pedirle al Creador, al soberano de reyes y Señor de señores, que tenga misericordia de sus almas, así sea en el último momento, pastor. Amén. Gloria al Señor. Pastor,